queridos amigos. Hemos invitado a nuestro amigo y hermano masón, Edgar Allan Prado Gómez. Él es autor de un libro que acaba de salir a la publicidad, acaba de salir a la venta, y trata un tema interesantísimo. A mí me parece que es un tema apasionante. Todo esto de hablar de religión, de Dios, del ser humano, de todas las expectativas y problemas que se pueden presentar con este tipo de temas. Entonces le invitamos para que nos acompañara en esta ocasión. Desafortunadamente él ha tenido algunos problemas personales, cosas de familia, está en el interior de la República, está lejos de la Ciudad de México, y entonces le ha sido un poco complicado en este momento conectarse con nosotros. Esperamos que en unos minutos más se conecte y pues que podamos llevar a cabo la charla. Pero aprovecho, amigos internautas, para platicar con ustedes acerca de los fundamentos de un libro como este. El libro de Edgar Allan se llama El Sendero de los Iluminados. Déjenme compartirles un poquito la imagen para que ustedes la vean. A ver si lo podemos ver. Miren, este es El Sendero de los Iluminados, apareció en la cortinilla con la que dimos publicidad a nuestra charla de hoy. Entonces, en El Sendero de los Iluminados, ustedes ven ahí el título arriba, luego hay una imagen como de un hombre iluminado en un camino, en un sendero, en medio de penumbras. Y esta es la portada del libro de Edgar Allan Prado, que se llama El Sendero de los Iluminados. Y sobre este tema quisiéramos platicar. Miren, a mí me parece apasionante, les voy a explicar por qué. Desde milenios, el ser humano ha tenido una sensación de una necesidad de explicar cosas que están fuera de su alcance, por medio de seres divinos, con seres superpoderosos, fuera de lo humano. Y entonces, con esto se ha dicho que se creó la entidad divina. Entonces, esta como que es un choque frontal de ideologías. Algunas personas sostienen que Dios, un ser supremo, un gran hacedor, un gran arquitecto del universo, creó al ser humano. Lo contrario es quienes opinan que el ser humano, los humanos con su talento, con su capacidad de reflexión, ellos fueron los que inventaron a Dios para explicar fenómenos que debieran explicarse por medio de la ciencia. Entonces, esta lucha permanente, pues tiene, ustedes saben, tiene siglos o quizá milenios de estarse discutiendo. Y bueno, Edgar Allan tiene una forma de pensar que plasmó en su libro. Y entonces a mí me parece que es un tema que debiéramos de pues, tratar con más detalle. Entonces yo les invito, amigos internautas, a que nos acompañen y si nos dicen que podemos platicar sobre esto, sus comentarios, sus opiniones, déjenme ver qué tenemos al momento. Me parece que podríamos de alguna manera hacer un intercambio de comentarios y de opiniones que sería muy enriquecedor. A ver, aquí estamos. Ya estamos aquí en nuestras charlas entretenidas de hoy, que se transmite, pues como todos los viernes, se transmite en Facebook, en vivo por Facebook, y después queda ya pues permanentemente en nuestros acervos, tanto de Facebook, que se conserva durante algún tiempito, como en nuestro canal que se llama Charlas Entretenidas, y en el cual estamos permanentemente con todo el acervo de nuestras charlas entretenidas que hemos tenido a través de los últimos años. Entonces, a mí me gustaría mucho, amigos, si ustedes nos van a dar sus comentarios. Miren, Edgar Allan dice, buenas noches, pero Edgar, te estamos esperando en Zoom, te mandamos toda la liga y todo, y pues estás en Facebook exactamente igual que todos nuestros amigos invitados. Esa era la razón por la cual te pedía que te conectaras unos 15 minutos antes para evitar este tipo de errores y confusiones. A Edgar, amigos, lo estamos esperando para que se conecte en Zoom y podamos tener una plática directa con su imagen y demás, pero él se metió a Facebook. Entonces, ojalá que pronto puedas comunicarte con nosotros por medio de Zoom. Te mandamos la liga por teléfono y todo lo tienes a tu alcance. Sin embargo, si tuvieras alguna duda, pues te ruego que nos eches una llamadita y nos ponemos de acuerdo. Emanuel Benito,
Emanuel, qué gusto, como siempre, que nos acompañes. Es un placer que estés con nosotros y además es un honor. Emanuel, públicamente te quiero agradecer que nos acompañes permanentemente, ya lo he dicho en dos ocasiones, pero este es un momento muy importante para comentarte que gracias a ti hemos, digamos, desempolvado algunas de nuestras charlas entretenidas de los años pasados y algunos temas realmente son interesantes. No quiero adornarnos que nosotros lo hacemos interesante, sino el tema en sí es interesante. Y entonces, especialmente para los masones, pues es algo que agrada mucho tener un acervo para poder ir teniendo algunas opiniones personales. Está Georgina Cabrera Gina, hermosa, te quiero mucho. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gracias por compartir sus conocimientos. Excelente noche. Gina, querida, ¿qué crees que nos pasó con Alan? Alan está conectado en Facebook en lugar de estar conectado en Zoom. Manuel dice, hace invitación en el libro de no permitir el adoctrinamiento eclesiástico. Sí, esa es una posición, Emanuel. A mí me gustaría mucho que tú nos comentes. ¿Consideras que, bueno, yo quisiera platicar con él, con Alan, Alan Prado, el autor del libro del Sendero de los Iluminados, platicar con él y que nos oriente desde su propio punto de vista, desde sus conceptos, si considera que es lo mismo religión que iglesias. Entonces, yo creo que eso sería fundamental analizarlo para que podamos tener un punto de partida. Una cosa, en mi opinión, es la iglesia y otra cosa, o las iglesias, y otra cosa es el sentimiento religioso o la religión. Y dice, efectivamente, como bien nos dice Manuel, hace mención de que no permitir el adoctrinamiento eclesiástico. Alberto Delgado, saludos fraternales, como siempre, excelentes temas. Gracias, Alberto. Pues esperamos tus comentarios, me gustaría mucho que nos los participaras. Creo que es un tema importantísimo, a todos nos toca. A lo mejor tenemos diferentes opiniones políticas, diferentes opiniones en cuanto a deportes, tú le vas a un equipo, yo le voy a otro y no nos ponemos de acuerdo. Pero hay temas fundamentales como esto de la religión que me parece que sería importantísimo que lo tratáramos. Eh, déjenme ver, déjenme platicar bueno, sí, Edgar. No, pues ya estamos en plena transmisión. Inclusive, si tú quieres ver, ahí está la clave para entrar y todo. A ver, ahorita te conecto con Gina que nos haga favor de explicarte. Un segundo. Gina, me haces favor porque Alan le pedí que se conectara 15 minutos antes, precisamente por eso. Estaba yo con esto, dice Norberto. Muy buena noche, tengan todos. Les saludo con el gusto de cada viernes. El tema me parece interesante y atractivo. Estaré atento y reflexionando. Sí, sí, realmente es importante, Norberto, y creo que tu opinión va a ser muy valiosa. Emanuel dice, en la página 64 del libro se ve hacer un estudio metafísico. Bueno, pues por ejemplo Aristóteles empezó inventando, digamos, o descubriendo el tema metafísico y se llamaba metafísico porque entre sus libros, después de la física, estaban esos temas. Y entonces como que dijo, es más allá de la física o después de la física. Y ahí empezó. Y ahora pues ya tenemos un concepto muy claro acerca de lo que es la parte material física y la parte metafísica que nosotros podemos considerar diferenciada como espíritu, pensamiento, esoterismo, trascendencia, etcétera, ¿no? Entonces, está muy diferenciado, muy claramente diferenciado. Ahora, a mí me parece interesantísimo ver esto. ¿Cuántos milenios hace que los seres humanos descubrieron algo diferente a lo que otras pues, especies han hecho? Digamos que hasta ahorita no se ha descubierto, eso la ciencia nos lo dirá más adelante, pero hasta ahorita no se ha descubierto que otra especie, por ejemplo, los simios más evolucionados o los delfines o eso, que alguna de esas especies tuviera una sensación de comprensión del más allá
de qué hay antes, qué hay después de la vida, de quién origina todo lo que nos rodea y de tener alguna sensación, digamos, de espiritualidad o religiosidad. Entonces, esto nos hace, pues, la responsabilidad enorme de decir, somos los únicos que tenemos el concepto de Dios. ¿Existe o no existe? Bueno, cada quien le dará su valor y su respuesta. Hay desde las personas que no creen que exista Dios hasta las personas que somos profundamente creyentes de la existencia de un ser divino, entonces, de un ser supremo. Entonces, yo creo que entre estos dos extremos, pues podríamos encontrar cada uno de los grados que pudieran pensar. Así que, digamos que ahí estaría planteada la temática. Ahora bien, si aceptamos que no existe Dios, bueno, pues entonces ya estaríamos pensando que toda la parte religiosa, pues es una falsedad. Ahora, si aceptamos que sí existe Dios, entonces tendríamos que aceptar que nuestro sentimiento, nuestro concepto, nuestro criterio acerca de lo divino forma la religión. ¿Qué religión? Bueno, ya cada quien depende de su cultura, los tiempos, las épocas, la civilización, los avances, en fin, desde las religiones muy primitivas, que todavía hay vestigios, por ejemplo, en el África, hasta, pues, digamos, las más modernas que le llaman New Age. A ver, permítanme un segundito porque creo que nos está volviendo a hablar Alan. Un segundito, por favor. Lo tienes que aceptar. Vamos a ver, algo está pasando. Les ruego que me disculpen, justamente eso es lo que tratamos de impedir cuando decimos que se conecten nuestros invitados con tiempo. Pero bueno, pues ahorita estamos pensando, a ver, vamos a ver qué dice nuestro amigo Alan que no puede entrar. ¿Quién pasará? Pues no, fíjese que lo tenemos todo eh, preparado para recibir, pero pues no puede entrar. Y como herramientas tenemos permitir a todos los participantes todo tiene permitido. ¿Quién sabe qué está pasando con nuestro amigo? Discúlpenme ustedes, realmente es difícil, para mí es muy complicado, porque pues con ustedes quiero ser puntual, empezar a las 9 de la noche como está programado, y a nuestros invitados les pedimos que se comuniquen 15 minutos antes, justamente para evitar esto que estemos al aire. Nos podemos poner de acuerdo, súbele, bájale, apriétale, cortamos la llamada y volvemos a hacer, en fin, suspendemos inclusive la reunión por Zoom y la volvemos a empezar, lo que sea necesario. Pero desafortunadamente, pues algunos problemas personales de nuestro amigo Alan Prado le hicieron perder, digamos, el control, el orden, se desubicó un poquito su calendario, su horario, y entonces eso está haciendo que ahorita, justamente ya que ahora son las 9:16, es decir, ya ahorita, 16 minutos después de nuestra hora de empezar, pues estamos tratando de organizarnos. Entonces, yo les ruego que me disculpen, estamos procurando hacer el contacto con Edgar, pero Edgar Allan Prado tiene sus dos nombres y estamos en esas condiciones. ¿Esta es la liga? Sí, ¿O esto es para los invitados? esta es la liga y el código de acceso es así. Sí. Entonces, si se conecta en la computadora, directamente con ese número, esa liga,
Y si lo hace en su teléfono, pues ahí dice nada más con una llamada, con un toque se puede conectar. Entonces esperamos que en estos momentos ya esté conectándose nuestro querido hermano y amigo Edgar, pero pues algo está pasando. De veras que nos apena mucho con ustedes que esté ocurriendo esto, pero pues la tecnología nos mantiene en este sentido. A ver, vamos a ver cómo estamos. Bueno, bien, déjenme saludar a otros de nuestros amigos. Duber Ferrera, Duber querido, qué gusto saludarte. Estás en Venezuela, me imagino, y hemos estado muy preocupados por ustedes porque las noticias que nos llegan aquí vía la prensa, pues nos hablan de situaciones incómodas, difíciles, peligrosas para ustedes los venezolanos. Ojalá que todo esto, pues, sea cosa de la prensa y que ustedes estén bien. Dice, saludos fraternos y bendiciones desde Venezuela. Te agradezco mucho y de veras que nosotros también, pues te decía yo hace un momentito, Duber y amigos, les decía yo, debo reconocerlo porque así es, yo soy un convencido creyente de la existencia de un ser supremo, de Dios. Entonces, cuando tengo problemas, pues sí recurro a solicitarles su intervención y su ayuda. Y bueno, esto es parte de la discusión que tendríamos, de las pláticas que tendríamos con Alan, y con ustedes también, si hay alguna opinión en ese sentido, lo platicamos. Pero el hecho de decirle, pues bendiciones, sí, lo menos que podemos hacer por alguien es pedirle a un ser supremo que le auxilie. Y Duber, qué bueno que te estás bien, que tu esposa esté bien. Las noticias son en el sentido de que hay, pues digamos, un riesgo de un ataque del ejército norteamericano contra Venezuela. Y obviamente, pues hemos visto todo lo que ocurre a través de la historia debido a las guerras. Y las guerras que en este momento están vivas, digamos, la de Ucrania, la de Medio Oriente, pues nos demuestran el terrible sufrimiento, la muerte, el dolor, el hambre, todo lo que sufren los pueblos que están en guerra. Lo menos que quisiéramos para nuestros hermanos venezolanos es que tuvieran algún conflicto armado y que tuvieran la necesidad de recurrir a ese tipo de tragedias. Ojalá que no case. Virgilio Rodríguez, qué bueno que estás con nosotros. Saludos fraternales. Qué bueno que estás, Virgilio. Virgilio es un geólogo que nos hizo favor de acompañarnos y estuvo platicando con nosotros acerca de terremotos y de huracanes y de cosas de estas, y me parece interesantísimo. Hoy estamos hablando de algo que podría ser consecuencia de lo que hemos platicado con Virgilio, ¿sí? Los grandes cataclismos naturales. Dice Manuel, bien en las páginas 96 y 97 del libro, se nota que está escrito por y para levantar el ánimo y trabajar. Ay, ojalá que ese sea el resultado, mi querido Manuel Benito. Excelente, saludos. Pues ojalá que el resultado sea esto, levantar el ánimo y trabajar. Si con el libro de Edgar, de Alan, se logra ese objetivo, pues yo creo que es un libro maravilloso. Georgina dice, querido Rafael, siempre tienes conocimientos extraordinarios para compartir. No, tú eres la presidenta de mi club de fans, Gina, qué bueno. Pues mira, lo que pasa es que estamos esperando que se conecte Alan, porque la idea era presentar su libro y obviamente desmenuzarlo, no presentarlo así como tipo publicidad, miren este libro, cómprenlo y es muy bueno, no. Hemos leído el libro y pues sus conceptos son muy importantes porque algunos de nosotros podemos estar de acuerdo y algunos podríamos estar en desacuerdo con sus teorías. Y eso es interesantísimo. Cuando todos estamos de acuerdo, pues oye, lo que tú dices está bien, estamos de acuerdo, ya vámonos, ¿no? Pero cuando hay diferencias de opinión, pues lo más razonable, lo más sensato y lo más positivo es discutirlo. Me das tus argumentos, si me convences, te acepto con toda claridad, decir, tenías razón, esto estoy de acuerdo, ahora no lo había visto así, pero lo veo así. Pero si no estoy de acuerdo, pues con toda paciencia, con toda tranquilidad, con todo respeto, te explico mis propias opiniones y te digo, mira, lo que yo opino de este tema tan difícil, tan peliagudo, es esto y esto y esto. Y también esperaría yo que con respeto, con delicadeza, con cuidado, me des tus argumentos en contra. Y después de una charla de ese tipo, con argumentos a favor y en contra,
pues nos vamos aproximando más a la verdad o al conocimiento mutuo. A lo mejor empezábamos pensando, alguno de los dos pensábamos que las cosas son blancas y otro pensaba que las cosas son negras. Entonces, si simplemente chocamos antagónicamente diciendo, no, yo estoy seguro de que es negro y no, yo estoy seguro que es blanco, pues no se llega a ningún acuerdo. Se va cada quien con su golpe. Pero si lo razonamos con respeto y con cuidado, a ver por qué dices que es negro y por qué digo que es blanco. Y entonces nos damos argumentos y es muy probable que después de un rato de estar intercambiando opiniones, digamos, ni absolutamente negro ni absolutamente blanco, estamos entre gris oscuro y gris claro. Y bueno, así se va avanzando en el conocimiento y así le ha ocurrido al ser humano a través de los milenios y afortunadamente de esas discusiones, de esos intercambios de opiniones, pues se ha ido avanzando en el camino de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, de todo, ¿no? Estos avances que tenemos no los podría lograr un ser humano aislado, sino que tiene que ser el conjunto. Y nosotros somos partidarios, absolutos partidarios, del trabajo institucional, del trabajo en conjunto. Parte, les quiero hacer aquí un poco de indiscreción, parte de la belleza de lo que a mí me mantiene absolutamente enamorado de la institución masónica, de la masonería, es justamente esto que nos da la posibilidad de discutir, nos enseña a discutir, nos enseña a sostener argumentos acerca de todos estos temas trascendentes. Hay algunos temas, algunos pensamientos que son definitivamente sociales, tienen que ver con la organización del ser humano, de la organización social, en bien y en mal, para favor y en contra, de todo lo que podríamos llamar deporte, sociedad, diversión, recreación, etcétera. Todo esto, lo que ocurre en el grupo social, eso es un aspecto que no tiene nada que ver con lo demás. Pero hay personas que no tienen tanto interés en la parte social, sin embargo, en la parte trascendente sí, son quienes pues profundizan en asuntos desde muy antiguos, el esoterismo, la cábala, todas estas cosas de adivinación y cosas, teorías muy antiguas, hasta lo nuevo que mencionaba yo hace un momentito, el New Age o las nuevas tendencias de pensamiento mágico, pero con las nuevas tecnologías, con los nuevos descubrimientos técnicos y demás. Entonces, aplicando eso, pues finalmente es un concepto también religioso, aunque evolucionado. Y luego hay personas que pues ni les interesa mucho la parte social, ni les interesa mucho la parte profunda espiritual o esotérica, sino que más bien dicen, pues yo prefiero la organización, digamos, liderar un grupo, de hacer que el ser humano o los grupos humanos vayan en un camino. Y estos, digamos, que serían las personas que tienen la facultad o la intención, el interés por lo político. Entonces, esos tres renglones, esos tres grandes aspectos del ser humano, lo social, lo místico, religioso, trascendente y lo político, son tres áreas bien diferenciadas. Ahora, esto es muy importante en mi opinión, no sé ustedes qué digan. Ninguno de nosotros es absolutamente puro en un sentido o en el otro, que solamente nos dediquemos a una de las tres esferas del pensamiento, sino que tocamos un poquito de uno y un poquito del otro, con más interés en una de las partes o con menos interés en otra, pero más o menos somos una combinación de todo. Nos interesa un poco lo social, nos interesa un poco lo trascendente o espiritual o esotérico, religioso, como ustedes le quieran llamar, y también nos interesa el organizar a los demás y decirles, vamos por aquí, vamos por allá, hagamos esto, hagamos lo otro. En caso, digamos, para organizar un trabajo, hay alguien que lidera y tú tomas esto, tú haces otro, tú la escoba y tú el recogedor y nos vamos a hacer esto. O en el caso de por ejemplo, las emergencias que hemos tenido en los últimos días, de acumulamiento de agua, de derrumbes y cosas por las lluvias, bueno, hay personas que de inmediato tienen ya de naturaleza el organizar al grupo y decirle, a ver, ustedes hacen esto, ustedes lo otro, tú llamas por teléfono, tú nos ayudas a cargar, etcétera. Y entonces son quienes lideran de una manera natural a los grupos y pues se van convirtiendo en guías políticos.
Esto es importante destacarlo porque no es la política a la que nos han acostumbrado los periódicos y la televisión y los politiqueros que mencionaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que son esos de que tráeme 300, tráeme 500 a gritar aquí y a cerrar la calle y eso es hacer política. O bien vamos a repartir camisetas y gorras y tortas y hacemos una multitud en tal o cual lugar y con eso demostramos nuestra capacidad política. Eso no es la política. Digamos, esa quizás sea la implementación de movimientos en un sentido o en otro. Pero la verdadera política, lo que se estudia en la Facultad de Ciencias Políticas de las universidades, es absolutamente diferente. No tiene nada que ver con llamar a un grupo de seguidores, regalarles gorras y hacer que griten, ¿no? Mucho menos podríamos pensar que los sainetes que representan nuestros legisladores en las cámaras, esas pues, farsas de que se golpean y se gritan y demás, si consideran que eso es política, pues también están equivocados. La política es una ciencia de la conducción del ser humano, que es una máquina complicadísima, y en ese sentido es la política. Bueno, esto fue un preámbulo para decirles que habemos quienes nos interesamos en una cosa con mayor profundidad y otros en la otra. Y vemos quienes tocamos un poquito de cada cosa y entonces vamos más o menos armonizando nuestro pensamiento. Finalmente, llegamos a tratar el tema de la religión. Y diríamos, la religión, ¿ustedes consideran que es lo mismo que las iglesias? Les voy a plantear lo que yo opino. Las religiones, diríamos, hagan de cuenta, así poniendo un ejemplo muy burdo, pero trato de explicarme, la religión sería como hablar del agua. ¿El agua la necesitamos para nuestro ser, para nuestra vida? Sí. Pero de eso a los refrescos embotellados marca tal y tal, pues sí es agua, pero ya esos son empresas comercializadoras de nuestra necesidad. Entonces, una empresa o un empresario que sabe que necesitamos agua, pues dice, le voy a meter en una botella, le pongo un color, un sabor, un precio y la vendo. Y entonces ellos están comercializando el agua de alguna manera. Yo diría que las iglesias son algo así como empresas comercializadoras de la religión. Tú sientes la religión a tu manera, sientes la existencia de un ser supremo, le das el nombre que tú quieras, la imagen que tú quieras, como tú quieras concebir al ser supremo. Ese es tu sentido religioso. Si de eso me aprovecho yo y pongo una empresa en la que te digo que yo sí, tú no puedes hablar con Dios porque Dios es muy importante y muy difícil de localizar, pero yo tengo la técnica, tengo el sistema, tengo el teléfono rojo directo con Dios y si tú me pagas, yo te conecto con Él. Entonces le paso tus mensajes, ¿qué necesitas? Salud, dinero, amor, ok, dímelo. Entonces yo que sí tengo contacto directo con Dios, teléfono rojo, le hablo y le digo, oye, fulanito necesita salud, dinero y amor. Y entonces, pues le digo, ya le dije, te lo va a concebir y entonces tú me pagas por eso. Bueno, esa es la comercialización del sentido religioso, del concepto divino. Pero eso estamos hablando ahora de las iglesias que se aprovechan en ese sentido. Y la institución masónica nos permite analizar con detenimiento cada una de las religiones que existen, cada uno de los conceptos religiosos que existen, llamémosle, si quieren ustedes hablar un poquito diferenciando en el tiempo, empezaríamos con el chamanismo, los primeros sacerdotes naturales que van descubriendo sus propias facultades, sus sentimientos y los van expresando. Entonces, desde ahí van avanzando y se producen después, pues, ya movimientos organizados como los de la Iglesia Católica Romana, que es una organización que ya tiene pues, más de 2000 años y durante ese tiempo pues, ha tenido el poder, ha tenido la posibilidad de influir en las monarquías, en los gobiernos de todos los países y ha logrado grandes riquezas y gran influencia social. Entonces es una organización que me parece modelo que deberíamos de seguir los que intentemos hacer pues conducción de seres humanos o de grupos humanos en un sentido o en otro.
Esto no quiere decir que ellos sean los poseedores realmente de la conexión, la única conexión con Dios. Ellos pueden tener una conexión con un ser supremo, pero quizá otro grupo, quizá otra religión, quizá otra iglesia pudiera decir, yo tengo también relación y conexión con el Ser Supremo, pero en otra manera, lo concibo diferente, le doy un nombre diferente, y entonces puedo hacerlo de diferentes maneras. Y así nos podemos ir. En la actualidad, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, lo tradicional era, por ejemplo, las misas y las ceremoniales de la Iglesia Católica Romana, sobre todo aquí en nuestro país, por la influencia de la conquista española, pues lo que tuvimos como preponderante durante la colonia y hasta la fecha, pues ha sido las prácticas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces, estamos acostumbrados a eso. Pero si ustedes se dan cuenta, en los últimos tiempos han venido algunas que les llaman orientales. Habría que discutir por qué le llaman orientales, pero en fin. Y entonces hay cosas que cambian el concepto. Por ejemplo, en lugar de tener una imagen religiosa de una persona o de un cuerpo antropométrico, antropomorfo, es decir, con cuerpo de ser humano, y decir, así es mi Dios, bueno, pues tienen, por ejemplo, un espejito octagonal o tienen una imagen como de una curvita blanca con una curvita negra que le llaman I Ching, o tienen diferentes amuletos y diferentes representaciones. Pero, en mi opinión, si yo tengo una imagen de un Cristo y a él le pido los milagros, es muy similar la sensación, el pensamiento religioso de que se lo pida yo a un espejito octagonal. Y si en lugar de eso prefiero tener un un atado de hierbas quemándose y haciendo humo, y con eso considero que estoy haciendo una purificación y una oración a un ser supremo y demás, pues es tan válido lo uno como lo otro. Diferentes representaciones, pero así son. Y hasta Edgar dice, Emanuel Benito, difiero a que solo por la religión se conduce a un estado superior. Considero que el conocimiento es el que conduce a un estado superior. En los religiosos solo conciben lo sobrenatural como un contexto predominante y de sumisión sobre la sociedad. Este es, qué bueno, Edgar Allan, qué bueno que estás ahí. Dice José Raúl Mejía. Doctor Mejía, qué gusto saludarte, hombre. Es un honor y nos ayudas en este momento que es un poquito complicado porque no sé si a qué horas te conectaste, doctor Mejía, pero nuestro invitado de hoy, el autor del libro El Sendero de los Iluminados, es Edgar Allan Prado y es una persona que ha profundizado mucho en este concepto. Él le llama a los iluminados o los poseedores de la luz. Él pertenece a un grupo que así se autodenomina y él tiene unas ideas diferentes respecto a la religión. Entonces, él era nuestro invitado y lo teníamos por Zoom, porque ya sabes que por Zoom podemos estar intercambiando opiniones de voz y con imagen. Pero algo pasó que en lugar de conectarse por Zoom, se nos conectó con Facebook. Y entonces, bueno, pues vamos a tener un poquito de dificultad, pero vamos a tratar de superar esta dificultad. Dice José Raúl Mejía, lo religioso es inherente al ser humano y es lo que aprovechan los astutos para manipular mediante la estructura de las iglesias. Saludos, Rafael Maldonado. Sí, sí, doctor, creo que tienes toda la razón, por lo menos yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, dice Edgar, necesito que me acepten el enlace para entrar. Qué barbaridad. Pues ya no sé qué hacer. Desafortunadamente, muchas de las religiones solo sirven para manipular y son meros mercaderes de la fe, dice Alan. Se presentan solo poder y control. Emanuel Benito, sí, querido maestro, no es sorprendente que esté escrito por un masón. Apreciable, querido hermano Edgar, las religiones tienen poder sobre las acciones de los hombres, no robar, matar, etcétera, pero la religión conduce a un estado superior del alma.
Dice Norberto Manuel Guerrero, incluso en esta última descripción que se hace de la Iglesia como grupo de poder e influencia, destaca la práctica de la cual hoy las empresas capitalistas contemporáneas se valen para influir de forma directa en la toma de decisiones de los países y con ello de forma indirecta en la forma en que cada individuo vive su vida. Esto estás diciendo es importantísimo. Déjame comentar lo que dice Edgar Allan Prado y te digo, la religión solo es limitante al conocimiento propio del ser humano. Los maestros, la majestuosa empresa católica, dice Norberto Manuel Guerrero, disculpen mi mala utilización de conceptos, el concepto correcto, ay Dios, el concepto correcto no es la iglesia, es la empresa católica. Bueno, hablo del catolicismo porque en realidad es la realidad que conozco, desconozco mucho respecto a otras religiones. A ver, sí, me gustaría así como retomar, a ver ustedes qué opinan, retomamos esto. Una cosa es la religión. Si tú crees en Dios o no crees en Dios, ese es tu concepto religioso. El hecho de que digas no creo en Dios, pues estamos hablando de algo, estamos hablando de Dios. Entonces, aunque sea para negarlo, pero ahí está Dios. Entonces, si yo te digo no existe Dios, pues ya lo estoy mencionando. Tengo algún concepto de él que yo niego, ok. Ahora, si te digo que sí creo en Dios, bueno, pues ese es mi concepto y ahí está. Entonces, ese es mi sentimiento religioso. No creo o sí creo. Y entre uno y otro, la gama de posibilidades. Bueno, ese Dios puede ser Huitzilopochtli, o puede ser Jesús, o puede ser Moisés, o Abraham, o quien ustedes quieran, o cualquier deidad moderna o antigua, este es Dios. Si hablamos de los griegos, pues ellos tenían los suyos, los romanos los suyos, acá los americanos, los mesoamericanos, cada quien lo suyo. Si es un tótem, bueno, pues el tótem es la parte religiosa. Ese es el concepto interno del ser humano acerca de un ser supremo. Muy respetable las diferencias, pero así es. Entonces, esto nos da la religión. Yo creo, por ejemplo, vamos a pensar que yo creo en Quetzalcóatl, ese es mi Dios. Entonces yo comienzo a orar o a rendirle tributo, le quemo incienso o a lo mejor le ofrezco corazón de los enemigos, la sangre mía, de mis familiares o de mis enemigos. Le doy homenajes, ya sea para pedirle favores, que me dé las cosas positivas que me hacen falta o que me quite las que me molestan. Por ejemplo, si me hace falta salud, le pido que me dé salud, pero si tengo dolor, le pido que me quite el dolor. Entonces, esa actitud de petición al Ser Supremo, eso es lo que me está dando el concepto de religión. Ahora, ya que tenemos más o menos aclarado qué es Dios y qué es religión, ahora hablemos de las iglesias. Cuando yo tengo mi concepto de Dios y mi Dios, y a Él le rindo homenaje, tributo, o le hago peticiones, súplicas o cosas por el estilo, ya estoy haciendo mi propio ritual. Si organizo ese ritual, lo hago como administrativamente, como una empresa, entonces ya estoy creando una iglesia. Ya no estamos hablando de que estoy creando una religión, sino una iglesia. Por eso ponía yo hace rato el ejemplo del agua. El agua es lo que yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos para vivir, pero no necesitamos que alguien la embotelle, le ponga color y sabor y nos la venda. Eso es otra cosa. Esa es la comercialización de nuestra necesidad. Entonces, si yo tengo la necesidad, y confieso que la tengo, de acercarme a un ser supremo y tener una relación de intercambio de favores, de que te pido, le piden, en fin, le ofrezco un homenaje, le ofrezco una acción de gratitud, en fin, todas esas cosas es mi propia concepción de la religión. Pero si después de eso se me ocurre rentar un teatro, el Teatro Silvia Pinal o el Cine Jalisco, cualquier recinto
preparado para recibir a un grupo y comienzo a darles una serie de mensajes que les digo que me dio a mí mi Dios y que yo soy el intermediario entre ustedes y Dios, entonces yo ya estoy creando una iglesia, ya estoy comercializando esa necesidad que ustedes tienen de acercarse a un ser supremo, y yo les digo que yo soy el intermediario con el ser supremo. Si ustedes ven en la política, por ejemplo, hay quienes, lo que le llamamos coyotaje o lobby, o como ustedes le quieran llamar, que son las personas que consiguen favores de los políticos. Entonces, el funcionario que está colocado en algún puesto de decisión, pues es el que hace las cosas o deja de hacerlas. Pero hay alguien intermediario que te dice, mira, yo conozco a fulano o fulana y yo puedo conseguir que haga el favor, por eso te cobro. Entonces, esa es la parte intermediaria, la parte que podríamos llamarle iglesia. Y las iglesias, pues, pueden ser para cualquier divinidad, no solamente la cristiana o la judía, sino cualquier divinidad que tenga organizada una forma de platicar con ello, con pedirle favores o darle tributo, o darle homenajes, pues esa es una iglesia. Y podemos hablar de cualquier cultura en cualquier tiempo, y las personas están creando iglesias justamente, como decía el doctor Mejía, como decía nuestro amigo Norberto, son las empresas que están comercializando ese sentimiento religioso, aprovechándose del sentimiento religioso para decir, yo vivo de eso, hablo con Dios, es, yo soy el que tiene el secreto, el sistema, el método para hablar con Dios directamente y conseguir favores. ¿Quieres que yo consiga el favor que tú necesitas? Pues te cuesta, me tienes que dar, disfrazado como ustedes quieran, es una limosna, una colaboración o como ustedes quieran, pero finalmente tienes que entrarle con algo, ¿no? Y eso es justamente lo que llamaríamos iglesia. Entonces, no sé si que, me enredé mucho, pero la idea clara es, una cosa es la divinidad, que puedes creer o no creer en ella. Ese creer o no creer es tu propia religión. Puede ser una religión que no crea en Dios, una religión que sí cree en Dios. Esta es la parte religiosa, profundamente mística y humana. Y la otra, la comercialización de esos sentimientos, que es por medio de intermediarios. Esos intermediarios, pues generalmente lucran con mucho, ¿no? Hay cosas que no sería necesario recurrir a intermediarios. Por ejemplo, lo vemos en el gobierno. Muchas veces la corrupción se va formando así. Los funcionarios, los políticos, los legisladores complican demasiado los trámites para el ciudadano. Entonces, si tú quieres hacer algo, una obra en tu casa o poner un negocio, algo, te complican demasiado las circunstancias. Necesitas una licencia de esto, un permiso de esto, un documento, una y entonces te piden muchas cosas. Entre más te compliquen, obviamente su precio sube. Y como el funcionario normalmente no se atreve a decírtelo claramente, yo te cobro por hacerte este favor, porque ellos siempre dicen que son muy honestos y muy pulcros y que todo lo hacen sin corrupción, entonces ellos no piden dinero, pero tienen intermediarios, los famosos coyotes. Y esos coyotes o tramitadores o como ustedes les quieran llamar, son los que dicen, ¿qué necesitas? Dame los documentos tal y tal y tal, y dame tanto de dinero y yo te consigo el permiso, la licencia o lo que tú necesites. Esto en el aspecto de funcionarios de gobierno. Lo digo con toda proporción guardada, es algo similar a lo que hacen los eclesiásticos. Dicen, tú no sabes hablar con Dios, Dios a ti no te recibe, Dios no te hace ese favor, pero yo sí tengo la vara alta, yo sí puedo hablar con Él, sé cómo hacerlo, tengo posibilidades de hacer agua bendita y de bendecir tu comida y bendecir tu casa y te cobro por todo eso. Es más, eh, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar en algunas culturas, en algunas épocas, pues se ha tratado diferente toda la sensación de la muerte. Pero en nuestra cultura moderna, sobre todo en los tiempos que corren, con las religiones que están, digamos, en apogeo en nuestras zonas, entonces cuando fallece un familiar nuestro, nos dicen,
necesitas pagar inmediatamente para que recen en nombre del difunto, porque si no, inmediatamente comienza a rostizarse, ¿no? Se va al fuego eterno. Entonces necesitamos, pues, 9 días de rezos o misas en no sé dónde, en fin, cosas, favores que se le van a pedir a una deidad para que le perdone todos sus pecados, pero no lo puede tramitar él personalmente o ella personalmente, ni tú. Tengo que tramitarlo yo te cobro por ello. Y entonces, pues nos crean esas necesidades que seguramente es a lo que se refieren nuestros hermanos y amigos. Alan se refiere a eso, de la manipulación que hacen este tipo de personas o este tipo de organizaciones de nuestros sentimientos. Así que si viviéramos en una tribu como aquellas que nos platican que ocurrían en el norte de América, cuando un familiar, por ejemplo, por ancianidad, y la ancianidad era temprana, eran a los 40, 50 años, ya eran ancianos decrépitos. Cuando ya estaban muy enfermos por una herida o por alguna cosa que ya se veía que no se podía salvar, entonces lo ponían en una plataforma de madera allá arriba en un árbol y ahí lo dejaban morir. ¿Por qué allá arriba? Pues para que los animales, los roedores y eso no se lo comieran vivo, pero lo ponían allá arriba y dejaban que se muriera y que su cuerpo, pues, poco a poco se secara al sol y se regresara a la naturaleza. Eso no producía ni sentido de culpa, ni era un delito, ni era algo detestable, era una práctica común. Después pasó una etapa en la que consideramos que el cuerpo debía de enterrarse, hacer una fosa en el suelo y enterrarlo allí. Algunas religiones, por ejemplo, sobre todo las judías, entierran los cuerpos nada más envueltos en una sábana, pero hubo otros que prefirieron hacerle un cajón de madera, un cajón de metal y meterlos en esa caja y dejarlos ahí abajo. Después hubo el embalsamamiento, es decir, tratar de conservar los cuerpos como hacían los egipcios y como hasta la fecha se acostumbra en algunas élites, de embalsamar los cuerpos para que se conserven físicamente, con la idea de que si se conserva el cuerpo, pues de alguna manera no se ha perdido el alma. Y hay otros que dicen, pues preferimos, como cuesta mucho, ya estamos hablando de la economía, cuesta mucho 1 metro cuadrado de terreno, o 3 metros cuadrados de terreno es muy caro y esto imposibilita ya la sepultura. Entonces tenemos que quemarlos y entonces hacen lo que le llaman cremación, los meten en un horno, lo secan, hacen cenizas y después las cenizas, pues toda la ceremonial de irlo a tirar al mar o irlo a tirar al cerro o conservarlo en una urna en la casa, en fin, ese tipo de cosas. Pero esas ya son las creencias en relación con el futuro del alma relacionada con el cuerpo. Entonces, ahí ya comienzan derivaciones de lo que estamos platicando. Déjenme ver qué otros comentarios tengo. Norberto Manuel, Norberto, te agradezco mucho tus comentarios. Dice, incluso en esta última descripción que se hace de la Iglesia como grupo de poder e influencia, destaca la práctica de la cual hoy las empresas capitalistas contemporáneas se valen para influir de forma directa en la toma de decisiones de los países y con ello de forma indirecta en la que cada individuo vive su vida. Claro, sí es lo que decíamos. A ver qué otros comentarios hay. Hablo del catolicismo, dicen, ya lo platicamos. Aquí hay del doctor Mejía, mi querido doctor. Dice, son dos cosas diferentes. La fe religiosa es propia del ser humano y puede ser personal. Otra cosa es la religión utilizada para ser usada como medio de poder. Sugiero sabor del tema como de la fe religiosa en sus diferentes concepciones y cómo se diferencia, por ejemplo, la oriental y la occidental. Sí, doctor, es importantísimo eso que nos dices, claro, claro. Edgar, el ser humano no necesita de religión para ser un buen ser humano. Aquí ya nos metiste en otro tema, mi querido Alan, ahorita lo platicamos. Dice, mientras sigamos teniendo un amo en el cielo, seguiremos siendo esclavos en la tierra. Pues sí, suena muy claro eso. Dice Virgilio Rodríguez, querido Rafa, no solo admiro tu elocuencia, sino la resistencia de tu garganta ante la sorpresiva ausencia involuntaria de tu invitado.
los milenios entre Jerusalén, Roma y Constantinopla, los templos y catedrales albergan el testimonio de las religiones, culturas mal llamadas de Occidente y del Medio Oriente actuales. Sí, es fascinante, Virgilio, lo que comentas. Si analizamos la historia de cómo se van desarrollando las religiones a través de la historia del mundo, es fascinante. Emanuel Benito, las expectativas del libro son diferentes, ya que diferente El retorno de los brujos de Jacques Verguier y el libro de ilusiones de Yosso, porque no tiene formas mágicas, no tiene formas mágicas, a ver, ahí ya me perdí un poquito, porque no tiene fórmulas mágicas, pero sugiero dejar de canto El Caballero de la Armadura Oxidada y también El Libro del Esclavo. De hecho, es mucho más atractivo El Sendero de los Iluminados. Sí, es un librazo. Sí, lástima que se nos perdió, Alan, si no hubiéramos platicado muy interesantemente de ese libro. Dice Pedro Casanova, saludo, Rafita, es un gusto escucharte. Mi querido Pedro, te mando un abrazo con mucho cariño. Te vemos con mucha frecuencia que nos visitas y te lo agradecemos mucho. Pero sí de fe, dice Manuel Benito, eh, Alan. Apenas el día de ayer falleció mi hermana y fue un proceso complicado pero necesario para ella, para que dejara su sufrimiento. No me puedo conectar a la conferencia. Fíjense qué situación tan interesante. Alan lo teníamos invitado ya desde hace algunos días porque nos dio a conocer su libro, justamente ahora que estábamos en la celebración del 200 años de la existencia del rito nacional mexicano, el aniversario número 200 de la creación del rito nacional mexicano. Hicimos unas ceremonias, esto fue el, el en la fecha en la que se conmemoran los 200 años de la creación del rito. Y allí nos visitó Alan y nos hizo favor de obsequiarnos su libro. Y bueno, a raíz de eso, pues me compenetré de su pensamiento, de su teoría, y de inmediato lo invitamos para que estuviera con nosotros. Pero desafortunadamente estaba en un proceso de enfermedad de su hermanita y pues para desgracia de todos los que lo apreciamos, falleció su hermana. Entonces ahorita está pues en el duelo, está recién fallecida su hermana y con toda esta situación además viajó de la Ciudad de México hasta Aguascalientes, que es donde él radica, y entonces esto fue lo que hizo que se nos complicara la conexión. Pero bueno, pues ya estamos en esto, estamos hablando, lo que nos dice el doctor Mejía, y ahorita Alan nos decía esto de que la esclavitud del ser allá en el cielo nos impide ser libres aquí abajo en la tierra. Bueno, pues estos son los puntos que queríamos comentar con Alan, se nos fue la posibilidad de hacerlo. Ojalá que en un futuro podamos seguir platicando sobre este tema y analizar un poquito su libro, porque yo hasta ahorita he tratado de no dar una opinión muy definitiva, es decir, no estoy objetando las teorías, sino que la mía es esta, pero acepto de muy buen grado otras contrarias y las voy a razonar. Todo esto que viene en el libro del Sendero de los Iluminados de Alan, se puede conseguir, Alan, me parece que se puede conseguir por Amazon. Creo que no está en las librerías en físico, sino que ustedes escriben en Amazon el Sendero de los Iluminados y les ponen en contacto, entonces ustedes compran el libro y Amazon se los entrega directamente a domicilio. Entonces, pues los nuevos métodos de comprar libros. A propósito de eso, les comento que pues, yo pertenezco a aquella antiquísima élite de gentes que íbamos a pasar horas hojeando libros en las librerías y que teníamos ya la costumbre de preguntarle al empleado de la librería, al librero, acerca de nuestras inquietudes. Y generalmente los empleados de las librerías eran personas con mucho conocimiento bibliográfico. Entonces te decían, mira, no tengo este libro, pero tengo este otro que trata del mismo tema, etcétera. O bien lo tengo en rústica o lo tengo de lujo o la edición, etcétera. Nos daban ideas o también hasta se nos agotó, pero dentro de 2, 3 semanas, un mes, llega. Y los libros venían de lugares lejanos, venían de Argentina o venían de España.
pero aquí había una buena posibilidad de conseguir libros. Las cosas han cambiado y ahora se compra por Amazon, ya no lo puedes ojear ni nada, sino que te dan ellos un compendio, un extracto de lo que el libro dice, y pues lo pides y te lo entregan. Entonces, ha cambiado mucho esto. Además, pues ya no necesitas, ni siquiera las necesitas tener en físico, sino que te lo mandan por electrónico a tu teléfono y en el teléfono lo estás leyendo. Entonces, todo esto ha cambiado tanto el modo de leer como la estructura de pensamiento, porque pues estamos acostumbrados ahora que ya no leemos un libro de 500 páginas o de 1000 páginas, sino que nos dan un extracto y sobre eso nos vamos, lo que dice la síntesis del libro, y con eso me doy por enterado. Pero bueno, esto ha sido, Alan, querido, pues las ideas que nos das en tus libros, déjame leer los últimos comentarios que nos están mandando. Dice, la fe la describo como un don con el que algunas personas nacen y otras logran alcanzar, pero la fe es la certeza de lo que no se ve. Sí, aunque mira, aquí hay un poco preocupante mi comentario, pero me atrevo a darlo porque ustedes son gente de confianza a quien quiero mucho y creo que me van a entender. Esto de la fe, dice Alan, de algo que no se conoce o no se ve, pero es muy parecido a lo que finalmente ocurre con la ciencia. ¿Se acuerdan esa viborita de los viejos tiempos, el uróboro, que es una viborita que se está devorando por sí, a sí misma por la cola? Entonces es un círculo y la boca de la serpiente está devorándose por la cola. Bueno, esto quiere decir que el círculo se cierra y inicialmente o durante alguna época la ciencia fue como la contraria de la religión, por lo que nos dice Alan. eh, la fe es creer en algo que no se puede comprobar o que no se ve. Y llega el momento en que la ciencia nos dice algo similar. Por ejemplo, nos dicen que hace 15.000 millones de años un agujero negro explotó y de ahí surgió el universo. Y pues nos lo tragamos. Dicen que sí, que así fue. Pues, lo creemos, que hubo un Big Bang en el que explotó algo y de ahí se creó el universo. Entonces, pues si ese fue el origen del universo, ¿qué fue lo que explotó? Nada. ¿Cuándo ocurrió? Pues nunca, porque no había tiempo, no había materia, no había nada que explotara y no había tiempo, entonces nunca explotó nada y ese es el origen del universo. Entonces, es tan difícil entender y creer en eso como difícil de creer en un ser supremo que me hace favores y que me da la vida y me da la muerte. Entonces, ahí está la unión. Entonces, el ser esclavo de Dios nos tiene amarrados aquí en la tierra, pues no estoy muy convencido, porque aquí también vivo a expensas de muchas opiniones. Por ejemplo, y desafortunadamente lo menciono porque es muy fresco, una enfermedad terminal de un pariente nuestro, pues estamos con la fe de que el médico le está dando las medicinas adecuadas. Pero si te vas a una empresa como las grandes hospitales, las grandes clínicas muy lujosas, realmente es de dudar que estén haciendo lo adecuado para salvar o para aliviar al enfermo, considerando que cuesta 50, 100,000 pesos por día estar internado en un hospital, es un hotel de lujo, de súper lujo, pues lo que le están poniendo que la torunda de algodón y que la inyección de no sé qué y que tantos metros cúbicos de oxígeno y que no sé qué, suben las cuentas, se hacen unas cuentas formidables. Entonces, creer que esa medicina nos está ayudando a la mejoría, a la salud del familiar, pues entra, rosa los ángulos o rosa los linderos de la fe en Dios. Y por ahí nos vamos. Dice Norberto, entiendo que uno de los puntos que destaca el autor del texto, El Sendero de los Iluminados, es que tanto como el Estado monopoliza la justicia y los aparatos de represión, son las empresas de la religión las que monopolizan la fe. Sí tienes razón. Ahora, aquí hay otro detalle interesantísimo, no quiero desperdiciarlo porque esta opinión que nos dio es muy importante. Dice, el Estado monopoliza la fuerza, la justicia, la policía, las cárceles, etcétera, y las religiones monopolizan la fe, pero aquí hay diferencias. Por ejemplo, si nosotros nos comportamos socialmente adecuados, no necesitamos ni policías, ni jueces, ni nada, no necesitamos que monopolicen la fuerza.
¿Por qué? Porque yo estoy viviendo pacíficamente. Pero, por ejemplo, ante una enfermedad, ante un dolor, ante una carencia, entonces, si veo que mis fuerzas físicas, mis alcances intelectuales no alcanzan para resolver mi problemática, entonces requiero de una intervención de un ser superior a mí. Y aquí entonces comienza mi necesidad. Ahora, esto yo lo puedo entender muy a mi manera y yo no necesito de ningún sacerdote. Está bien, esa es una manera. Pero la otra es, pues requiero de alguien que me ayude. Y entonces necesitamos de un médico o de un brujo, de un chamán, de un limpiador, de un adivino, de alguien que me explique la alineación de las estrellas, lo que sea. Pero estamos pensando en lo que decía el doctor Mejía, que es la sensación interna, la necesidad espiritual, el ser religioso. Eso es completamente diferente a ser eclesiástico y mucho menos a ser cliente de una iglesia. Entonces, quizá aquí haya, y eso me hubiera gustado mucho, digamos, comentarlo con Alan, para que nos explicara en su opinión, en sus conceptos, cuál es la diferencia, si es que la hay, porque a lo mejor él opina que no la hay, entre iglesia y religión. Y esto nos hubiera dado mucha luz, pero bueno, ya tendremos oportunidad. Dice el Mercado Libre y Amazon y próximamente de venta en librerías Gandhi, en librerías Gombi y Gandhi. Ah, pues ya nos está dando la versión. Entonces, quienes estén interesados en el libro El Sendero de los Iluminados, lo pueden pedir por Mercado Libre o por Amazon y muy pronto va a estar en Gandhi ya en físico. Entonces, bueno, pues esa es la manera. El libro se llama El Sendero de los Iluminados, el autor es Alan Prado y habla acerca de todo esto. Pedro Casanova. ¿Por qué no verlo como religión y espiritualidad, que son diferentes cosas y que una no siempre va a ser desarrollada? Las religiosas no siempre comentan la espiritualidad y los que andan en la búsqueda de la espiritualidad no siempre tienen una religión. Bueno, ahí sí está muy interesante. Es que yo tenía ese concepto, pero bueno, vamos a analizar lo que tú nos comentas. Yo pienso que esas necesidades de espiritualidad es la necesidad religiosa. sea, yo tengo necesidad de creer en algo, en un ente, no hablo de una persona ni de un ser, ni mucho menos con cuerpo humano, como ustedes quieran, pero hay un ente superpoderoso, más poderoso que yo, que fue el que me creó a mí. Entonces, antes de que yo tuviera imaginación y suficiente capacidad intelectual como para inventar a un Dios, antes yo fui inventado, yo fui creado. Entonces, pues debo reconocer que alguien me ganó. Entonces, antes de que yo inventara a Dios, Él me inventó a mí. Así que Él es anterior a mí. Así estoy creyendo en Dios y este es mi sentido religioso. Pero ahora, si necesito para platicar con Dios, para pedirle un favor o para darle mi agradecimiento por algo, si necesito de un intermediario, entonces debo pagar por ese servicio. Es exactamente como un coyote en el gobierno. Los religiosos no siempre fomentan la espiritualidad. Es que vuelvo a lo mismo. Si tú eres religioso, Pedro, tú eres religioso, puedes que solamente para ti, que tú sientas la necesidad de un ser supremo, pero solamente para ti. Entonces, como tú lo comprendes, como tú lo sientes, si es en el amanecer, si es junto al mar, si es en la montaña, si es frente a una flor, como tú quieras, pero ese arrobamiento ante la creación, ese es tu ser espiritual. Ahora, si vas a comercializar eso y me vendes una sonaja o me vendes una pulserita roja para el brazo o me vendes un espejito octagonal o el I Ching o lo que tú quieras, ya me lo estás vendiendo, entonces ya estás comercializando mi necesidad religiosa. A lo mejor tú eres religioso, pero tu religiosidad la dejas a un ladito y entonces comienzas a hacer negocio como si vendiéramos paletas o quesadillas o estamos teniendo un negocio, es independiente de nuestros sentidos de religiosidad. Entonces yo puedo ser religioso y vender religión o puedo ser religioso y vender quesadillas, pero son dos cosas, dos esferas completamente diferentes. Norberto Manuel Guerrero, de acuerdo, comparto de forma muy superficial el análisis que hace el maestro Rafael. Sin embargo, debo leer el texto para disipar mis dudas y de mencionar de mejor manera lo que escribo, lo que escucho ahora.
Es que, miren, muy importante, te comento esto con todo respeto, lo que estoy platicando yo no es lo que dice el libro. Desafortunadamente no pudimos tener aquí la intervención directa de Alan. Ese hubiera sido el comentario y entonces conoceríamos de primera mano sus versiones y sus pensamientos que están plasmados en el libro. Pero me hubiera gustado mucho intercambiar estas opiniones. Lo que yo les he estado platicando ha sido porque desafortunadamente Alan no se conectó. Entonces yo estoy tratando de dar una versión mía que no se oponga directamente a ningún otro. O sea, mal haría yo en tratar de descontar o de combatir las opiniones de Alan, porque son muy respetables, pero también haría yo mal en decir, sí, estoy absolutamente de acuerdo y esta es una maravilla, ni una ni otra. Me gustaría mucho ponerme centrado y más o menos imparcial, escuchar las opiniones de Alan, decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y entonces sí podríamos haber tenido una comunicación muy interesante entre el autor del libro, Alan Prado, el Sendero de los Iluminados, y ustedes que nos están acompañando en esta charla. Hubiera sido ideal. Desafortunadamente no se dio, entonces yo estoy interviniendo, pero no es mi opinión la que cuenta aquí. Sería muy interesante que lo que yo trataba de presentar es la opinión del autor Alan Prado respecto a su libro El Sendero de los Iluminados. Dice, se debe entender y razonar el libro. Génesis, primero fue la palabra y es la clave a que se refiere el resto. Entonces habla de la Génesis, que se refiere a la palabra, el famoso verbo. Luego entonces la fe es un egregor del hombre. Alan Prado te pregunta a Alan Emanuel Benito Cosa Arámbula. Pregunta, luego entonces la fe es un egregor del hombre, Alan Prado. A ver qué nos contesta Alan en ese sentido. Y Norberto Manuel Guerrero, ¿este último texto, Génesis, es un texto de su autoría o se refiere al libro que forma parte del Antiguo Testamento? A ver si nos contesta Alan, yo diría que es el Antiguo Testamento. Me refiero al libro que conforma el Antiguo Testamento, dice Alan, claro. Sí, es el libro Génesis que indica cómo se inició todo. De acuerdo, gracias por la información, saludos. Gracias a ti, Norberto, por tu interés y por ayudarnos con esta situación tan difícil. Dice Alan Prado, estas entidades son alimentadas por las creencias, emociones y voluntad compartida de sus miembros, adquiriendo así vida propia y la capacidad de influir en el comportamiento y pensamiento de los individuos que forman parte del grupo. ¿Verdad que hubiera sido interesantísimo, Alan? Qué lástima. Es una entidad colectiva, una forma de pensamiento o fuerza psíquica autónoma que surge de la mente colectiva de un grupo de personas. Bueno, correcto, maestro, entiendo, dice Norberto, qué bueno. Y de los mitos colectivos surge la histeria colectiva. Pues sí. Entonces, aquí como que ya estamos terminando, mi querido Alan, amigos, les agradezco mucho su presencia, les ofrezco nuevamente una disculpa porque la charla de hoy, pues, realmente fue improvisada, tuve necesidad de medio interpretar algunas opiniones, dar las mías, que no era el objetivo, y ya alguna vez platicaré de lo que exactamente lo que yo pienso, pero hoy era la idea presentar el libro El Sendero de los Iluminados de Alan Prado y conocer sus conceptos. Él creo que es diametralmente opositor a todo el concepto de religión. Por eso hablaba él de que es una forma de mantenernos encadenados o esclavizados y que eso ocurre mediante las religiones. Entonces, amigos, Alan, les agradezco mucho su presencia.